Los centros de emergencia mujer apoyamos desde que la persona llega y digamos, manifiesta que ha sido víctima de algún hecho de violencia. En ese sentido, se hace una entrevista, digamos, el área legal, el área psicológica y el área social, es decir, una entrevista conjunta, ¿no? Quien encabeza esta entrevista es la psicóloga o el psicólogo, en este caso, y mediante ello la persona lo que manifieste se valida o no el caso, porque muchas veces puede ser que llegue, por ejemplo, una persona, una madre de familia e indique, ¿no? Quiero de repente poner una demanda de pensión de alimentos, pero los centros de emergencia mujer no vemos demandas de pensión de alimentos. Sin embargo, en el relato que la persona nos empieza a decir, podemos observar que no es solo pensión de alimentos, sino que efectivamente hay hechos de violencia psicológica o también hechos de violencia económica o patrimonial. Entonces, en base a ello, validamos el caso y le explicamos a la usuaria que, digamos, cómo le podemos ayudar mediante todo lo que nos ha narrado, ¿no? Entonces, la persona pasa luego con el abogado para que, digamos, el abogado pues le solicite los nombres completos, sus hijos, de ella, el nombre también de la presunta, digamos, el presunto agresor, y en ese sentido posteriormente puede ser en ese mismo día o al día siguiente, dependiendo también del horario de la persona que viene a solicitar el servicio, para que sea evaluada psicológicamente. Asimismo, también la trabajadora social brinda el acompañamiento, digamos, puede también ir inclusive al hogar de la persona que solicita el servicio para que verifique que de repente hay otras necesidades. Y asimismo también, digamos, realice un informe social y que lo entrega al abogado. Entonces, el abogado va, en este caso, a la comisaría o a la fiscalía con la persona usuaria, ya llevando muchas veces la entrevista psicológica, el informe psicológico, el informe social, que son de alguna u otra manera, digamos, instrumentos de pruebas periféricas del hecho de violencia que está sufriendo o ha sufrido la persona, ¿no? Entonces, digamos, se hace todo ello. Asimismo, también el área legal solicita las medidas de protección, las medidas cautelares para la presunta víctima, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos es cuando los juzgados de familia ordenan, en este caso en sus sentencias, por ejemplo, impedimento de acercamiento, ¿no?, de la presunta persona agresora hacia la presunta persona que es siendo la víctima, ¿no? También puede ser que incluso ordene el retiro de esa persona de esa casa, ¿no? Entonces, como medida preventiva. Entonces, son diferentes, va a depender de la naturaleza de cada caso, qué medida, digamos, vaya a emitir en este caso el juez de familia para seguir previniendo algún otro hecho de violencia, ¿no? Entonces, es en ese sentido el trabajo que se hace. Va a depender, en este caso también, cuál es el caso, cómo llega la víctima, porque hay, por ejemplo, personas que llegan llorando, llegan de repente en un momento de crisis. Entonces, lo que primero se tiene que hacer es estabilizar psicológicamente a la persona, y si no se calma, se le acompaña a un centro de salud para que pueda ser atendido por un médico y le pueda de repente dar la medicina pertinente para que la persona pueda estar más tranquila, más calmada y posteriormente narrar los hechos de violencia. Pero usualmente, por ejemplo, un caso, digamos, de violencia que llega, puede ser atendido en las siguientes 3 o 4 horas, ¿no?, por parte del equipo multidisciplinario, en este caso de los centros de emergencia mujer, teniendo en cuenta de que la persona tiene que pasar, por ejemplo, una evaluación psicológica, y la evaluación psicológica no se hace pues en 10 minutos, ¿no? Toma su tiempo porque, digamos, el psicólogo tiene que evaluar diferentes áreas, en este caso, a la persona.
¿no? Y también dependiendo del caso. Los casos que son de violencia sexual, el psicólogo, en este caso de los centros de emergencia mujer, no está, digamos, habilitado o permitido entrevistar a la persona, a menos que sea por un requerimiento fiscal.